El día de hoy trataremos de lo que son las metodologías de la innovación. En este caso, pues hablaremos de las tecnologías emergentes y su aplicación en los alimentos. ¿Qué son las tecnologías emergentes? Las tecnologías emergentes son pues las tecnologías nuevas, lo que no hay en el mercado, ¿no? Es decir, eh, en reemplazo, digamos, de las tecnologías tradicionales, ¿no? Podríamos mencionar algunas de ellas, como es la pasteurización, la upertización, la esterilización, la UHT o ultra alta temperatura, ¿no? ¿No? Entonces, esos son tratamientos térmicos, ¿no? En este caso, en estas nuevas tecnologías emergentes, no se utiliza la temperatura como medio de conservación, es decir, pues son tecnologías novedosas, ¿no? Dice los últimos avances en procesos no térmicos, ¿sí? Conservación de alimentos, los últimos avances en la refrigeración de alimentos, mínimo procesamiento de verduras, frutas, jugos y comida preparada. ¿Eso qué quiere decir, no? Los consumidores en la actualidad pues quieren un alimento más sano, ¿no? Quieren un alimento pues menos procesado y que sea pues rápido de preparar. Eso es lo que buscan, ¿no? Y por esto ya pues surgieron estas tecnologías emergentes o tecnologías sin el uso de pasteurización, ¿sí? Envasado pues también envasado en atmósferas modificadas para alimentos mínimamente procesados, ¿sí? En lo que son el envasado de atmósferas modificadas para alimentos mínimamente procesados. ¿Eso qué quiere decir, no? Si yo voy a agarrar pues una hortaliza, voy a agarrar pues una fruta, ¿no? Yo voy a cambiar pues el ambiente donde yo lo voy a almacenar. Pues ese ambiente se va a reducir la cantidad de oxígeno y se va a inyectar pues el CO2 y eso va a hacer de que ese alimento o ese vegetal pues tenga una vida más prolongada, ¿no? Aguante mucho más tiempo. Y tenemos también las tecnologías alternativas. Estas tecnologías alternativas tenemos pues la utilización de ondas sonoras, tenemos la utilización de irradiación, ¿eh? La utilización también de pulsos de luz y la utilización de altas presiones que también se consideran pues dentro de ellas las tecnologías emergentes, ¿no? Acá bueno justamente ya los estoy mencionando lo que son pues las altas presiones, los pulsos eléctricos, técnicas de procesamientos no térmicos, alternativas de procesamientos no térmicos e innovación en refrigeración de alimentos y mínimo procesamiento, ¿no? Es decir, la utilización de estas nuevas metodologías van a ocasionar de que el alimento pues no pierda sus componentes nutricionales, ¿no? Porque en una pasteurización o en una esterilización pierde, ¿no? En un 30% el contenido proteico nutricional pues, de un alimento, ¿no? Con estos tratamientos no térmicos, entonces pues el alimento pues va a estar mucho más saludable, ¿no? El más resaltante pues de acá, la que de todos los métodos no emergentes pues son las altas presiones, ¿no? En la cual se utiliza pues eh, se utiliza las altas presiones, se utiliza eh, para eliminar los microorganismos por efectos de la presión, ¿sí? Por la presión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Eh, un ejemplo les voy a dar, ¿no? Para hacer estas presiones o altas presiones en un alimento, lo que yo voy a agarrar es un alimento, ¿sí? Un alimento lo voy a envasar al vacío, ¿no? Es decir, lo voy a envasar al vacío, es decir, lo voy a quitar el aire y lo voy a sellar al vacío, ¿no? Luego ese alimento, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Lo voy a poner en una cámara, ¿no? En una cámara con un porcentaje en agua
puede ser hasta un 70% en agua aproximadamente, ¿no? Entonces lo voy a colocar ese alimento, ¿no? Lo voy a cerrar esa cámara y lo voy a ejercer la presión. ¿Okay? Esa presión puede tener pues unos 6.000 bares, puede representar por lo menos unos dos camionetas más o menos, ¿no? Dos camionetas, 6.000 bares, no, 600 bares, perdón. Y esa presión que se le va a ejercer a ese alimento, ¿no? Una vez cuando ya salga ese alimento va a estar exento de microorganismos, es decir, a esa presión que ha sido sometido, ¿no? Se va a eliminar pues los microorganismos, ¿no? Sus membranas de los microorganismos, es decir, su capa envolvente, su capa superficial de estos microorganismos, pues van a ser dañados, ¿no? Entonces, eso es con lo referente pues a la utilización de las altas presiones, ¿no? Muy interesante, y los componentes nutricionales no van a variar, va a ser igual como si fuera un alimento fresco. Lo único es que no va a tener microorganismos ni una carga bacteriana, ¿no? Excepto que hubo un estudio que se ha realizado pues ¿no? Sobre la Escherichia coli o más conocido como E. coli, ¿no? Se ha vuelto resistente pues a las altas presiones, ¿no? Y por tal razón pues se ha hecho unas combinaciones con lo que son pues unos antimicrobianos naturales como la lisoma, lisina y la lactoperoxidasa, ¿no? Dice que cuando se hace una previa combinación pues con estos conservadores naturales, ¿no? Dice que luego se procede pues a someterle a altas presiones, ¿no? Y pues el efecto es satisfactorio, ¿no? Entonces, en conclusión, pues las altas presiones pues son métodos pues emergentes y que tienen pues un efecto pues beneficioso, ¿no? Ya que pierde solamente pues no pierde, sino gana mucho, ¿no? Es un alimento más saludable, más natural, y algunos países pues como Estados Unidos, algunos países como Japón lo piden, ¿sí? Porque ven que es un alimento pues súper natural, ¿no? Que con esta nueva tecnología vale decir la utilización de las altas presiones hidrostáticas. También tenemos el uso de pulsos de luz blanca, dice, ¿no? La aplicación de pulsos de luz blanca de alta intensidad es un tratamiento limitado, ¿sí? A la superficie de los productos, es decir, que se puede utilizar para la eliminación de microorganismos alterantes presentes en líquidos, ¿sí? Transparentes y alimentos envasados, es decir, en materiales transparentes. El espectro de luz o el rango en la cual pues pueda destruir, dice, a los microorganismos, va a ser, dice, desde los rayos ultravioleta hasta el infrarrojo, dice. La intensidad de pulsos va a oscilar entre 0.01 a 50 joules por centímetro cuadrado aproximadamente, ¿sí? O también, dice, se puede comparar, dice, con la radiación solar, ¿no? Es decir, sería pues 20.000 veces, dice, la radiación pues que va a ejercer pulsos de luz, ¿no? Para hacer efectivo pues la eliminación pues de los microorganismos, ¿no? Y también de qué manera pues, se va a tratar de eliminar pues estos pulsos de luz, ¿no? Es decir, va a ocasionar en el microorganismo pues cambios en su estructura molecular, es decir, en su ADN, ¿sí? Y de esa manera pues va a tratar de eliminar este tipo pues de metodologías pues de pulsos de luz. Se puede aplicar en los filetes, porciones de carne, pescado, gambas y pollos o salchichas, ¿no? Entonces tiene una grande aplicación pues también, ¿no? Pero también también en algunos alimentos pues se va limitando, ¿no? Como todas, ¿no? Así como lo que ya se ha mencionado anteriormente, ¿no?
Tenemos también lo que es la irradiación de los alimentos. Dice, es un tratamiento físico por el cual se aplica, dice, sobre los alimentos a una elevada cantidad de energía, dice, en forma de radiación ionizante. Esto significa, ¿sí?, la aplicación solamente de la energía, más no de la radiación, ¿no? Si fuera la aplicación de radiación, pues si fuera así, entonces haría daño a las personas, ¿no? De repente podría provocar pues algún tipo pues de cáncer, algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces solamente la irradiación es pues de la energía, ¿no? Y por ese motivo se le conoce pues a esta metodología, ¿no? Pero también les podría decir también la gente también un poco que lo tiene miedo, o tiene miedo pues a este uso de irradiación, pues no, porque siempre pues hubo accidentes nucleares, ya sea pues en Alemania, en Japón, ¿no?, y otros sitios más, que por eso también la gente un poco desconfía de este tipo de metodologías, no piensan que consumiendo ese alimento van a sufrir algún tipo de enfermedad, ¿no?, como el cáncer, ¿no?, y otros más. Entonces tiene un poco de temor, ¿no? Pero tiene ventajas, ¿no? En este caso pues solamente la aplicación es de la energía, ¿no?, más no de las partículas, como yo acabo de decirles, ¿no? Las ventajas que tiene, dice, pues dice desinfección mediante la destrucción de los parásitos, dice, presentes en diferentes productos vegetales, es decir, va a eliminar pues algunos gérmenes, algunos microbios, ¿cierto? También va a causar efectos, dice, el retraso de la maduración, va a impedir de que germine, ¿no?, de que germine digamos un vegetal, ¿no? Entonces, y pues se va a conservar por un tiempo más prolongado, ¿no? Es decir, sería favorable. Pues qué más, la prolongación de la vida comercial y prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos, es decir, que su tiempo de vida va a ser más largo, y también se puede utilizar en algunos alimentos que de repente sean un poco tóxicos o que puedan causar las enfermedades al hombre, ¿no? Entonces también puede servir eso. Reduce el número de microorganismos, por ejemplo, como en carne y pescado, o entre otros, ¿no? La reducción del número de microorganismos en especias y hierbas, ¿no? Entonces se puede utilizar en productos a base de carne, y también pues en algunos productos, en productos vegetales, ¿sí?, en general se podría utilizar. Luego tenemos los campos eléctricos de alta intensidad, dice. Los campos eléctricos de alta intensidad pues se sitúan entre el 20 a 60 kilovoltios por centímetro, dice, ¿no?, y se aplica en forma de pulsos cortos que se ajustan teniendo en cuenta los distintos factores de los alimentos, y también si tuviese pues algún tipo de contaminación ese alimento, ¿no? El efecto sobre los microorganismos se basa en la alteración y destrucción de la membrana celular, ¿no? En este caso también, al igual que las otras métodos pues emergentes, también dice acá, también afecta, dice, ¿no? Es decir, va a afectar la membrana del microorganismo, es decir, de ese microorganismo, su parte que lo envuelve, su parte superficial. En este caso, en estos campos eléctricos, el ataque de estos campos eléctricos va a ser por dos flancos, por dos partes, ¿no?, o dos extremos, ¿no?, que van a atacar pues al microorganismo, ¿no? Ya sea, esta técnica constituye una de las mejores alternativas a los métodos convencionales pues de pasteurización, es decir, es una buena alternativa en la cual se podría reemplazar pues a lo que es la pasteurización, ¿no? A ver qué más. Su uso está limitado a productos capaces de conducir electricidad, ¿no? Es decir, si hay un alimento que no conduce electricidad, entonces pues ahí ya no puede ser efectivo, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Y exentos
de microorganismos esporulados, es decir, que produzcan esporas como el Clostridium bacillus, ¿no? Entonces se va a limitar también a eso, ¿no? A esos tipos de microorganismos, ¿no? Los alimentos más idóneos para este tratamiento o su aplicación más adecuada sería pues en la leche, en los zumos de frutas, las sopas, los extractos y carnes y el huevo líquido, ¿no? Entonces esa es su aplicación. Luego tenemos también pues el otro método que son los ultrasonidos, ¿sí? Los ultrasonidos es la utilización pues de las ondas sonoras, ondas acústicas, pero que nosotros no lo podemos percibir con los oídos, ¿no? Entonces este tipo pues de metodología, ¿no? Se puede utilizar, dice, con una frecuencia superior a 20 kHz. Puede usarse también, dice, de los alimentos, acción para que son más efectivos, dice, las ondas ultrasónicas, dice, ¿no? Se podría utilizar las ondas ultrasónicas de baja frecuencia, ¿no? Oscilando entre 18 a 100 kHz y de alta intensidad de 10 a 1000 potencia por centímetro cuadrado o área determinada, ¿no? O área. Sí, el efecto conservador de los ultrasonidos está asociado, dice, al fenómeno de cavitación gaseosa. ¿Eso qué quiere decir, no? Yo lo puedo utilizar pues en un alimento líquido, ¿no? Es decir, si yo tuviese acá un alimento líquido, ¿no? Yo lo voy a poner pues el ultrasonido, ¿sí? Y va a generar el procedimiento es lo siguiente, ¿no? Si yo ese alimento líquido yo lo voy a colocar los ultrasonidos, ¿no? Va a pasar que se va a generar unas pequeñas micro burbujas, ¿no? Y esas micro burbujas, ¿no? Va a llegar a un punto que van a aumentar, se van a expandir y luego van a implosionar, es decir, van a explotar internamente. Y al provocar esa explosión interna, ¿no? Con potencia, ¿no? Va a dañar pues a los microorganismos o los va a destruir, ¿no? Este es el método pues de ultrasonidos, ¿sí? Luego tenemos la aplicación de las tecnologías emergentes. ¿Qué trae? Dice, ¿no? ¿Qué trae? ¿Sí? Trae seguridad, ¿no? Son seguros, aunque falta hacer muchos más estudios para pues encontrar pues el punto de quiebre adecuado, el punto de quiebre pues que sea correcto, ¿no? En este tipo de alimentos. Luego la calidad, ¿no? Se busca eso, la calidad y innovación. La innovación pues está presente. Acá tenemos pues la micro y nano encapsulación de aromas cítricos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, pero hablaremos de lo que son en sí pues la micro y nano encapsulación. En sí son casi similares, ¿no? ¿Qué es encapsulación? Nosotros entendemos encapsulación como un ejemplo les voy a dar, ¿no? Si yo voy a una farmacia, yo le digo, véndeme una cápsula para el resfrío, ¿no? Y el señor, ¿qué me va a dar? ¿No? Me va a dar una cápsula pequeñísima, ¿no? Y si yo abro esa pequeña cápsula, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar pues el medicamento, pero micro pulverizado, ¿no? Es decir, va a estar ahí el componente que va pues, o la medicina que me va a hacer, que me va a sanar pues la gripe, ¿no? Entonces esa cápsula yo me lo voy a tomar, ¿no? Es decir, entera me lo voy a tomar con agua, ¿no? Y va a llegar pues a mi tracto intestinal. Y en el tracto intestinal, ¿qué es lo que va a hacer, no? Ahí se va a abrir, ¿no es cierto? Y que cuando se abra, ¿qué es lo que va a generar, no? Va a generar de que los componentes para combatir la gripe salgan, ¿no? Es decir, va a ser mucho más efectivo, ¿no? Que yo de repente me lo pongo en la boca y no va a llegar pues al 100% hasta mi estómago quizás, ¿no? Entonces, por eso, a eso se refiere encapsulación, ¿sí? Eso es encapsulación, es aislar el componente pues más predominante, ¿no? O envolver con algo, ¿no? Envolver
y aprovechar pues al máximo ese principio activo, ¿no? O ese componente pues que se necesita de mucha importancia, ¿no? Algo así, ¿sí? Creo que ya me han entendido. Entonces, micro y nano encapsulación de aromas cítricos. En este caso pues es un trabajo que se ha hecho sobre un cítrico, ¿no? Es decir, sobre la lima, ¿no? Se ha tratado de extraer pues su esencia, ¿sí? Y se ha envuelto, y esa esencia se ha envuelto eh, con una sustancia, ¿sí? En la cual pues hace de que no cambie sus características organolépticas, ¿no? Por el oxígeno, por el ambiente, ¿no? Entonces eso es lo que se ha hecho. Dice, ¿cómo evitar estas oxidaciones del aceite esencial de lima, ¿no? Es decir, el aceite esencial es lo que se ha microencapsulado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para prevenir, dice, el oxígeno, el aire, la luz y el cambio de temperatura, ¿no? Ese mismo principio se puede utilizar de repente para poder encapsular cualquier esencia, cualquier eh, sustancia que yo quisiera pues investigar, ¿no? Entonces está muy interesante esto de lo que es encapsulación. Acá tenemos las escalas, ¿no? Es decir, pequeñísimas, ¿no? Entonces tenemos 10 a la menos 2 en nanómetros, 1 nanómetro, entonces ahí está la escala pequeñísimas de lo que son pues la nanometría, ¿no? Ejemplo, bueno, acá dice el objetivo fue micro y nano encapsular el aceite de lima, dice, conservado el perfil de los principales compuestos volátiles, ¿no? Entonces habla de lo mismo, del mismo principio aplicado pues a esta esencia, de este aceite esencial de lima, ¿no? O la esencia de lima, ¿no? Entonces se hace con la finalidad de evitar, dice, de que se oxide, ¿no? El nanoencapsulado, dice, ¿qué ventajas tiene el nanoencapsulado? Dice, las mismas que el microencapsulado. En otras palabras, los dos son casi similares, ¿sí? Dice, protección de aceite de las oxidaciones, humedad y luz. El otro dice, sí, pero además las partículas nano son requeridas de menor cantidad para percibir aromas y se puede diseñar que se abran en la boca. Entonces, en comparación con la microencapsulación, la nanoencapsulación es un poco más específica, es un poco más seguro, es mucho más aislante que la microencapsulación, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Acá dice, ¿cómo preparar un nanoencapsulado? Dice, ¿no? En este caso, pues del mismo ejemplo que hace rato les mencioné, tengo acá el aceite esencial, luego lo voy a poner pues el agente encapsulante, ¿sí? Y luego lo voy a pasar pues a un microfluidizador, ¿sí? ¿Qué es este microfluidizador? ¿Qué es lo que va a hacer a estos dos componentes? Lo va a disminuir, dice, el tamaño de la partícula, es decir, lo va a poner pues en partículas más pequeñísimas, lo va a encapsular, ¿no? Entonces, a eso dice disminución del tamaño de partículas por efectos del microfluidizador. Aplicaciones. Luego también tenemos pues las aplicaciones de la filtración por membranas en la industria alimentaria, ¿no? El uso de las membranas como medios de filtración también se utiliza en lo que es la industria alimentaria, ¿no? Con la finalidad de extraer pues sustancias específicas, ¿no? También se podría filtrar de microorganismos de repente muy pequeñísimos, ¿no? Entonces tiene ventaja, ¿no? Dice, una membrana actúa como una pared selectiva, ciertas sustancias pasan y otras se retienen, dice, ¿no? Se logra una cantidad y seguridad superior conservando las características sensoriales de los productos, eliminando microorganismos, productos no deseados y mejorando la textura del producto final, ¿sí? Como les dije hace rato, ¿no? Es decir, utilizando
esta filtración por membranas se puede lograr, dice, un producto de calidad, ¿sí? También con características pues que sean bien agradables, ¿sí? Y también con la eliminación de la carga microbiana, dice, ¿no? Entonces eso es lo que podría hacer usando este tipo de filtración por membranas, ¿no? Filtración por membranas. Dentro de ello tenemos microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa, ¿no? Acá tenemos las diferentes filtraciones por membrana, ¿no? Tenemos micro, que es muy pequeñísimo, tenemos mucho más grande, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se quiera filtrar, dependiendo de lo que se quiera obtener, ¿no? Si es pues si buscamos nosotros pues ese objetivo, ¿no? Acá tenemos lo que es pues la ósmosis inversa, nanofiltración, ultrafiltración y microfiltración, ¿no? Entonces la filtración pues de estas membranas, ¿no? Me va a ayudar pues a filtrar bacterias, esporas, glóbulos de grasa, proteínas, lactosas, NPN, minerales y agua, ¿no? Entonces eso es lo que se puede hacer utilizando pues la filtración por membranas, ¿no? Las ventajas, dice, ¿no? Trabaja a temperatura ambiente, menos costo, es decir, no gasta energía y es súper efectivo y tiene un buen rendimiento, ¿no? Las desventajas es un tiempo de filtración, limpieza frecuente, ¿sí? Es decir, me va a requerir mucho más tiempo hacer esa filtración y la limpieza pues se ensucia rápidamente y eso es un poco también, ¿no? Esas son una de las dos desventajas que tiene, y también tiene ventajas que también se podría observar en este tipo de ¿sí? De este tipo de metodología, ¿no? Acá tenemos la alimentación. Si yo lo pongo unas sustancias, pues sustancia que yo quiero filtrar, ¿no? Luego va a pasar por la membrana o la membrana filtro, ¿sí? Una vez que ingrese, ¿no? Yo voy a obtener pues el filtrado pues ya más pequeñísimos, más uniformes, y lo que yo quiera y lo que yo no quiera se va a quedar pues por la parte superior de la membrana, ¿no? Los usos se utiliza, dice, para el filtrado y clarificación de numerosos líquidos, es decir, se puede utilizar para la clarificación, ¿no? de algunos líquidos como jugos en la industria. También tiene la utilidad en la industria química, ¿no? Se coloca una tela y una malla sobre placas verticales y se realiza el filtrado, ¿no? En este caso sería pues un filtrado vertical. En esta otra tenemos pues un filtrado pues de manera horizontal. Este es el que más se utiliza en lo que es industria de bebidas, ¿no? Dice, placas horizontales que permiten el desplazamiento del líquido en forma vertical dentro de un recipiente cilíndrico resistente de alta presión, ¿sí? Bueno, jóvenes, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada, ¿sí? Ya nos vemos en la próxima sesión.